¿De dónde viene ese turismo sexual que invade actualmente la ciudad de Colombia? Tuvimos una problemática desde los años 40 que se llamó la guerrilla. Y básicamente no se trataba como turismo, sino se le da la connotación explotación sexual. Medellín y Cartagena. Y es donde se lleva a cabo este tipo de procedimiento, ¿no? Que es el turismo sexual. Pero más que el turismo sexual de prostitución, que lo buscan mucho, es ya la pedofilia. Livingston es hallado en un hotel de Medellín con dos niñas, una de 12 y de 13 años. Y contaba con más de 40 entradas en Colombia, que fue lo que llamó la atención y por qué venía tanto a Medellín, que es una problemática que se empezó a ver que también las madres estaban ofreciendo a sus hijas, empieza con el internet a ofrecer a sus hijas. Es que el turismo sexual que estamos viendo ahora es una herencia am, de lo que fueron los tiempos de, por mencionarlo, de Pablo Escobar, de sus grandes juergas, de sus grandes fiestas que daba. Y empiezan a darse cuenta, ya es una cadena o digámoslo una mafia que ya empieza a ver la explotación de este niño y de estos niños y empieza a darse también la exportación, ¿no? Digámoslo de este nombre, pero ya lo que es el trato, la trata de blancas. Muy buenas noches, señores. Hoy le damos la bienvenida a esta nueva etapa de este programa Hablando de Turismo con nuestro invitado especial, el señor Alejandro Hernández, un ciudadano ejemplar de la ciudad de Bogotá, Colombia. Nuestro tema de hoy, sexo en Colombia, o más bien turismo sexual en la ciudad de Bogotá. Primero que todo, buenas noches. Un gran saludo aquí desde Bogotá, Colombia. Para mí es un gran placer poderlos acompañar esta noche en su programa. Vamos a ver, Alejandro, ¿de dónde viene ese turismo sexual que invade actualmente la ciudad de Colombia o la ciudad de Bueno, Bogotá? tenemos una connotación histórica. eh, Básicamente, nosotros tuvimos una problemática desde los años 40, más o menos duramos como alrededor de más de 50 años con un problema que se llamó la guerrilla. Y básicamente no se trataba como turismo, sino se le da la connotación, y quiero hacer una aclaración en esto, de explotación sexual, realmente. Es el problema de fondo. Y por eso toco este tema desde los principios de los años 40, cuando nace la guerrilla. Y es cuando empiezan a tener este tipo de atropellamiento hacia las jóvenes y sobre todo hacia los niños, inicialmente tomándolos y adoptándolos a hacer parte de sus filas. Pero cuando ya hacen parte de sus filas, las niñas empiezan a ser abusadas sexualmente. Estoy hablando desde este tipo porque todo este tipo de abuso sexual va mucho más atrás, pero realmente para que empiece a tomar esa connotación. Y posteriormente vienen los años 80 o 70, un poco antes, y tenemos la problemática de lo que es el narcotráfico. Y aquí es donde de pronto se profundiza un poco más en nuestro país, ya que este tipo de personas se sentían no solamente importantes teniendo el dinero y el poder en todos los estamentos, sino que también entre más niñas tuvieran en su harén, por decirlo de una manera, no es lo más adecuado, pero entre más niñas menores de edad, más ellos se sentían fuertes, ¿no? Y poderosos. Entonces,
vemos como en estas regiones nuestras, digamos, donde nacen con fuerza este tipo de problemática, eh, que es como el eje cafetero, como es en toda esta región paisa que se conoce en el mundo, ellas encuentran como una fuente de empleo y de poder salir de la pobreza ofreciendo este tipo de problemática, ¿no? Entonces empieza a crecer este tipo de cosas. Y algo que es importante también en cuenta es que una de las cosas es que en nuestro país la prostitución no hace parte de, digamos, de ninguna normatividad negativa. O sea, la prostitución es legal en nuestro país. Lo que viene a ser ilegal realmente es que se haga con menores de edad. Para nosotros, la mayoría de edad es a partir de los 18 años. Y se empieza a evidenciar para el tema que estamos hablando realmente en dos ciudades específicamente, perdón, que es Medellín y Cartagena, que son dos ciudades que se han convertido turísticamente fuertes en nuestro país y es donde se lleva a cabo este tipo de procedimiento, ¿no? Que es el turismo sexual. Pero más que el turismo sexual de prostitución, que lo buscan mucho, es ya la pedofilia, que es donde viene a darse el caso ya con niños de menores de 15 años, 12 años, 13 años. Digamos, algo que despertó hace un tiempo fue el caso específico, para ir un poco más ahondando y avanzando, un ciudadano norteamericano, estadounidense, de nombre Timothy Alan Livingston, es hallado en un hotel de Medellín con dos niñas, una de 12 y de 13 años. Y han sido como los más sonados, ¿no? Porque ya les pusieron la lupa, por decir algo. Y hay otros adolescentes que, digamos, fue capturado en Miami y contaba con más de 40 entradas en Colombia, que fue lo que llamó la atención. ¿Y por qué venía tanto a Medellín? 52 entradas. Exacto, y ya llama la atención y dicen, oiga, pasa algo. Y es cuando empiezan a darse cuenta de esto. Pero la problemática del narcotráfico ya pasa, y espero no afectar a nadie en este sentido, es que uno, la prostitución empieza a llamar la atención con el tipo de prostitución en Medellín y en Cartagena, eh, y empieza a llamar la atención. Número uno, pues y aquí voy a echarme flores, la belleza de la mujer, ¿cierto? Colombiana. Dos, que es una problemática que se empezó a ver, que también las madres estaban ofreciendo a sus hijas, empieza con el internet a ofrecer a sus hijas y empiezan a darse cuenta, ya es una cadena o digámoslo una mafia que ya empieza a ver la explotación de este niño y de estos niños y empieza a darse también la exportación, ¿no? Digámoslo de este nombre, pero ya lo que es el trato, la trata de blancas. Entonces, es toda una serie y un conjunto que se da. Y lo otro es que ya el ciudadano común empieza a ser partícipe de esto. Y en el turismo se empieza a ofrecer como lo, el nombre que no se le debería dar, que es turismo sexual. Alejandro, es que el turismo sexual que estamos viendo ahora es una herencia de lo que fueron los tiempos de, por mencionarlo, de Pablo Escobar, de sus grandes juergas, de sus grandes fiestas que daba y donde se entregaban las niñas para este tipo de turismo, digamos. En ese caso diríamos que es un turismo interno, pero que era una entrega voluntaria para esta organización del crimen organizado, que se ha ido, aunque parece haber desaparecido, se ha ido extendiendo en el territorio de Colombia, especialmente en esta área, en el área del turismo. Se ha disfrazado y tiene control en este momento de lo que es el verdadero turismo sexual, con la explotación de mujeres y la trata de personas. ¿Estoy en lo correcto? Bueno,
es una manera muy cruenta, o muy acertada del resumen que usted ha hecho en ese sentido. Digamos que la misma necesidad y la pobreza que se vivieron en esos momentos, ¿no? Cuando también ya cae todo este tipo de situaciones, nuestro país empieza a vivir otra situación, ya no tienen otra alternativa, digamos, que empezar a ofrecer sus servicios, ¿cierto? Y otra de las cosas que yo considero es toda esta serie de manifestaciones novelísticas que yo creo que en alguna forma nos han hecho daño también a esta situación específicamente, que muestran una realidad, pero que a la vez de mostrar una realidad se ha vuelto como una ventana de promoción, ¿no? Porque, digamos, usted ve una telenovela o una novela que hable de este tema o que lo trate de relacionar, en lugar de generar un impacto positivo como que para que la gente prevea, lo hace incentivado a que la gente busque más eso, ¿no? Digamos, esas telenovelas o esas series que han sacado nacional, internacionalmente, eh, pienso que nos han hecho un poco más de daño en esta área específicamente y, y ya ustedes como agencia que lo conocen y lo trabajan, el tipo de turismo que traen, veo que muchos de sus clientes solicitan no este tipo de cosas, sino ese tipo de tour a conocer este tipo de personajes y de crueldades que hicieron y a verificar, ¿no? Porque lo digo, acabo de llegar de atender unos turistas y lo primero que le preguntan a uno es verdad que este señor hizo estas cosas, es verdad que la telenovela tal dice tal cosa, es verdad que esto sucede. Eh, Nosotros no manejamos ningún tipo de este tipo de turismo, me hago entender. Quiero dejarles un mensaje a aquellas personas que nos están escuchando y que de pronto el tema les parece interesante, es ver cómo evadirlo o cómo hacerlo, ¿no? Nosotros aquí nos rige el ministerio que se llama de Comercio, Industria y Turismo. Y ellos han lanzado ya una campaña fuertísima en ya están legislando contra este tema. Y la campaña básicamente dice ofrecer sexo en planes turísticos con niñas, niños y adolescentes se castiga con hasta 25 años de cárcel. Y hay un numeral y hay un tipo de cosas donde se puede denunciar, donde digamos el numeral se llama ojos en todas partes por un turismo responsable. Los hoteles, los Airbnb, los sitios de turismo están obligados a que si en su hotel se presenta un adulto con un menor, tiene que denunciarlos a la policía, obligatoriamente. Si no lo hacen y se enteran, la policía o las entes judiciales pueden tomar las medidas es en contra de los establecimientos o en contra de las agencias o en contra de aquellas personas que están ejerciendo este tipo de turismo, que le llaman trabajo y esto realmente es un delito. Muy buena la aclaración tuya de que se están tomando las medidas necesarias para calmar este delito, para darle duro a este delito que de la trata de menores, la trata de personas. eh, Además de las medidas que se están tomando, por ejemplo, como la determinación de zonas específicas para colocar este tipo de flagelo y tener un control mucho más específico, porque por ejemplo cuando hablamos de las zonas rojas o hablamos de la zona rosa, donde se han ido retirando o se han ido colocando, dando un permiso a esta zona donde se ejerza la prostitución, ¿crees tú que hay que dar otros ejemplos, que hay que tener medidas mucho más fuertes en este tipo de, de flagelo que golpea, en este tipo de aquellos turistas también que saben a lo que vienen, que saben a lo que van a buscar en su momento y que reciban un castigo, porque muchas veces pertenecen a una serie de organizaciones que son las que controlan este tipo de actividad criminal en estas ciudades? ¿Qué tú crees realmente
que debería ser la pena máxima inmediata para este tipo de delito que se comete a diario y que se acomete con niños, niñas y adolescentes en estos territorios? Bueno, lo que sucede es que tenemos que atacar el problema de fondo, ¿no? Y realmente el problema de fondo aquí se llama economía. La gran mayoría, si no por decirlo, el 99.9% de aquellos niños o aquellas personas que ejercen este oficio eh, tiene que ver con la pobreza. Entonces, mientras el Estado, digámoslo de una manera, trata de atacarlo con las leyes hacia arriba, de colocar condenas máximas y de colocar este tipo de cosas y hacer percusiones y en los hoteles hacen campañas y todo este tipo de cosas. El problema más de fondo es ver cómo se educa desde el hogar, desde la casa, a este tipo de familias, a estos tipos de estratos, ¿no? No sabe, las personas que lo escuchan en Colombia, nosotros estamos estratificados, vamos del estrato 0 al estrato 7, donde el 0 es el nivel más bajo, donde el nivel de economía no alcanzan a percibir ni siquiera una, ¿qué les digo yo? Ni una décima parte de un salario mínimo, donde si la gente desayuna, no almuerza y no come. Y si desayuna, y si tienen dos hijos, desayuna, el desayuno para partirlo entre dos, no comen los padres. O sea, donde este tipo de cosas es muy, muy, muy difícil. Pero también hay que mirar que en este tipo de zonas, el Estado no, hay veces no pueden intervenir porque es donde interviene los sectores delictivos, donde entrenan, ya vienen a atacar a atacar, digo yo, en ese sentido es, venga, usted necesita comer, nosotros lo incluimos dentro de este clan, ¿cierto? Dentro de este grupo, pero entonces tienes que prostituirte o tienes que delinquir o tienes que ir a robar para nosotros y ya lo que se va es, desde niños se van creando y se van formando en esta situación. Hay que buscar mejora en lo que son las condiciones económicas en las que viven estas personas que se dedican um, a, la, a la prostitución, vamos a llamarlo por su nombre, al turismo sexual, a vender su cuerpo porque no tienen una entrada, no tienen un salario digno, no tienen con qué comer en su casa. Claro está, se necesita una política económica eh, que traiga mejores condiciones para este tipo de personas y para que no sigan ocurriendo lo que son este delito, que es un delito tremendo, que se da no solamente en Colombia, como dijiste, se da en República Dominicana, se da en México, se da en Costa Rica, en todos los países tenemos altas y bajas en este delito. Y realmente hay que trabajar de manera fuerte, con medidas, con programas, con instituciones fuertes para, que, para acabar con él en el mundo. Yo realmente te agradezco tu participación en el día de hoy, Alejandro. Vamos a hacer una segunda parte ya conversando sobre la verdadera realidad que se vive en Medellín y la realidad que se toca en la ciudad de Cartagena, la heroica. Y Medellín, esta ciudad que nos brinda más que sexo, nos brinda historia, nos brinda cultura, nos brinda una gastronomía fuera de serie, al igual que Cartagena, y no digamos de la Bogotá. Bogotá es algo especial que yo llevo en mi corazón porque allí tengo muchos amigos como tú y Gracias. vamos a aprovechar eso. Que te doy las gracias nuevamente. Si quieres despedirte, Alejandro, hasta el próximo capítulo, lo dejo en tu mano. Gracias, gracias, señor Francisco. Le agradezco por esas palabras de nuestro hermoso país. Yo espero verlos pronto por acá y tenerlos más 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y cuando subamos a Monserrate, 3.300 metros más cerca de las estrellas. Solo quiero dejarles un mensaje a todos, o sea,
En la época de la violencia todo el mundo decía, es riesgoso ir a Colombia, es un riesgo, ese es riesgo. Ágilmente la oficina de turismo cambiaron eso y se lo quiero dejar. Venir a Colombia es un riesgo, pero el riesgo es que te quieras quedar.